Para mí son buenas tardes, son las 4 de la tarde aquí en España, en Madrid. Sé que vosotros estáis ahí por la mañana de este viernes. Para mí caluroso, para vosotros un viernes frío. Y la verdad que me emociona también ver personas tan implicadas en la relación de ayuda, ver tantísima gente dispuesta a seguir aprendiendo, a pesar de llevar tantísimos años, muchos más que yo, en todo esto de la relación de ayuda. Y para mí es un honor poder estar aquí y espero que algo os llevéis y que algo os sirva. Voy a compartir pantalla. Entonces, en vuestras pantallas vais a ver el PowerPoint que yo he hecho para hoy. Vale. Entonces, si os resulta más fácil, a la derecha os va a salir como un cuadradito donde veis las imágenes. Si queréis podéis ponerme nada más que a mí, ¿vale? Si le dais simplemente a toqueteáis los botones de arriba a la derecha, de donde salen las cuadritas de las pantallas. Lo digo para que no os distraigáis mucho, ¿vale? Y nos centremos bien en el tema de hoy, que como decía el compañero, va a haber una primera parte de exposición y una segunda parte de que podamos hablar de dudas que os están surgiendo, dificultades que estáis teniendo ahora. Como contaba el compañero, yo trabajo para el Centro de Humanización de la Salud, para San Camilo, desde hace unos 6 años. Y es verdad que, aparte, yo me formé en psicología y con ellos en el máster de duelo. Me he formado en otras muchas más cosas. Como sabéis, esto de cuidar al otro es un constante de ir aprendiendo y de ir acudiendo a cursos, a máster, a formaciones como esta que tenemos hoy para vosotros. Y cuento esto porque creo que tiene sentido para que sepáis a qué me dedico yo. A pesar de que estoy con el Centro de Humanización de la Salud, mi labor asistencial es sobre todo en un hospital público de Madrid. Es decir, lo que hace el Centro de Humanización de la Salud es que a psicólogos nos ubica en hospitales públicos porque no hay psicología aquí en España en hospitales públicos. Entonces, yo llevo aquí trabajando 5 años y medio en el Hospital de la Paz, que imagino que os sonará, es un hospital de referencia en toda España y en Madrid. Y nosotros hemos vivido el COVID, creo que es el hospital con mayor población COVID que hemos tenido. Entonces, imaginaos lo que ha sido para mí en este caso 2, 3 meses de trabajar todos los días, Semana Santa, festivos, no teníamos días libres y en contacto directo con el paciente y con la familia. Nosotros, los psicólogos, lo que hacíamos era llamar por teléfono, que es la sesión de hoy, contactar con esa familia porque no podían venir a ver a sus familiares ingresados, que muchos de ellos mueren y han muerto solos. Y desde ahí, cuando ya pudimos recibir visitas, nosotros les acompañábamos, ¿vale? Quedábamos con el familiar, le preparábamos un poco, bueno, cosas sencillas y les acompañábamos para que pudieran despedirse, ¿no? Qué importante la despedida en un duelo. Entonces, cuento esto porque creo que es importante la vivencia de cada uno y yo creo que vosotros estáis muy en esa línea de ayudar al prójimo, cada uno desde su contexto, ¿no? Desde el hospital, la iglesia, lo que sea, me da igual. Pero yo creo que es importante, sobre todo, que todos compartimos algo y es que somos seres humanos y todos estamos expuestos a este tipo de virus. Estamos expuestos, como decíais al principio, de personas que ya no están, personas que queremos que ya no están, y amigos, familiares. Entonces, es un tema en común, ¿vale? Yo hablaré de sanitarios en estas diapositivas y os incluyo a todos, porque para mí el sanitario es la persona que ayuda al otro. Y todos los que estamos aquí, no sé cuántos éramos, los 70 y pico, 80 personas que estamos aquí reunidas, ayudamos al prójimo, ¿vale? Entonces, bueno, dicho esto, veo que está saltando el chat, espero que el compañero esté pendiente, porque veo ahí que está saltando el chat. Sí, son saludos por ahora. Genial. Ah, perfecto. Tendremos tiempo, ¿vale? Para hablar después. Entonces, la sesión de hoy se va a centrar sobre todo en esa atención telefónica. Como os digo, nosotros hubo un momento, imagino que como estáis vosotros, que no se podía salir de casa,
Solo podíamos salir los sanitarios, los que teníamos un permiso, teníamos que ir con un permiso en el coche por si te paraban, la policía te multaba. Yo recuerdo a Madrid, una ciudad, la capital de España, vacía, daba auténtico pavor y miedo conducir por estas calles ajetreadas, calles de atascos, de contaminación, que echaba hasta de menos los pitidos de por la mañana, el jaleo. No había nadie, nadie. Y lo hacíamos todo por teléfono, ¿vale? Entonces, os pongo un poco el contexto, que es muy parecido al vuestro, para que vayamos centrándonos y yendo a la materia de cómo hago yo esto de atender a personas que sufren por teléfono. Entonces, os pongo ahí una breve introducción. Nosotros, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, declaró el 11 de marzo, hace 4 meses, 4 meses estamos ya con la pandemia. Los síntomas de la pandemia, del COVID-19, enfermedad leve, puede cursar con una enfermedad leve o una neumonía severa, un síndrome de distrés respiratorio agudo, un shock séptico, incluso un fallo multiorgánico. Yo he tenido pacientes muy jóvenes, cuando digo muy jóvenes de unos 35, 40 años, que han fallecido sin antecedentes médicos por un fallo multiorgánico, por el COVID, ¿vale? Por supuesto, esto ha sido una crisis sanitaria, crisis social, crisis laboral, económica. Nosotros ahora en España que estamos recuperando todo lo que tiene que ver con restauración, hostelería, tiendas, hay mucha gente que está cerrando sus negocios porque no puede sostener esto. Entonces, ha habido una pérdida, no solamente una pérdida de salud, ¿no? Y una pérdida de libertad, como hablábamos al principio bromeando un poco, sino que ha sido una pérdida de muchas más cosas. Y eso genera a nivel emocional, quiero decir, esto lo cuento porque a nivel emocional va dejando huella. Nosotros en España, estos son datos de junio, más de 240.000 casos confirmados y más de 27.000 fallecidos. Creo que ahora vamos por 29.000 personas fallecidas. Es una burrada, es una pasada, como decimos aquí en España. Es muchísima gente, ¿vale? Entonces, bueno, os pongo ahí los sanitarios, todos nosotros, los que estamos en ese ten con ten, con las familias y con los pacientes, lo hemos pasado mal, tenemos mucho miedo al contagio, hay una sobrecarga laboral, ¿no? Hay varios estudios que muestran pues mucho cansancio, miedo, mucho distrés emocional, problemas del sueño. Nosotros aquí en el hospital trabajábamos con todos los enfermeros, médicos que estaban en primera línea y nos decían, es que no sabes lo que es llegar a casa agotada y no poder dormir. La cabeza sigue activa, ¿no? La sensación de hiperalerta está tan presente. Y bueno, claramente hay un riesgo elevadísimo, y ahora lo estamos viendo, de que estos síntomas emocionales persistan. Lo que hablamos del trastorno de estrés postraumático. Está habiendo mucha población que vemos aquí nosotros, incluso compañeros nuestros de psicología y psiquiatría, que están pasando por un momento difícil ahora. Después de que ha pasado, digamos, la montaña, estamos ya bajando esa montaña. Bueno, con esto quiero decir que todo pasará, ¿no? Que vosotros ahora estáis en ese momento agudo de la montaña, en ese pico, y que ahora luego hablaremos al final de cómo os podéis ayudar, ¿no? Cómo me puedo cuidar yo que estoy ahí ayudando al otro, al prójimo, ¿vale? Buenas noticias, también hay una parte, que hay un estudio que ofrece ese crecimiento personal a las personas que estamos cuidando al otro, cuidando a esas familias en duelo, cuidando a esas personas solas que te llaman y te piden consuelo. Fortalezas positivas, apreciamos ahora más la salud. Yo que he vivido este confinamiento con suerte, entre comillas, pudiendo salir al hospital, digo con suerte porque lo que veíamos aquí era tremendamente duro a nivel emocional y duro en todos los sentidos. Esto parecía un hospital de guerra, pacientes por todos sitios, no había sitio para más. Y ahora te das cuenta de lo que valoras, ¿no? Y ahora el irte a pasear, el irte a un viaje de un fin de semana es como algo tremendamente, como un regalo, ¿no? Es una maravilla. Cuando antes lo hacías como de una manera automática, yo siento que ahora valoro mucho más eso, ¿no? Entonces, bueno, vamos a centrarnos en esta comunicación telefónica.
vamos a dar brevemente algo muy general de cómo es la comunicación por el teléfono y después veremos cómo trabajar y cómo enfocar esa atención telefónica a este tipo de personas que están sufriendo la pandemia, a las familias en duelo, ¿vale? Entonces, os pongo ahí, ¿no? Como datos descriptivos de esta atención telefónica, el 20% es palabra y el 80% es paralenguaje. La voz, el tono, el ritmo, los silencios. El teléfono es un instrumento frío, igual que la webcam. Aquí es verdad que nos vemos, veis mis manos, veis mi cara. Con el teléfono no vemos nada, solo vemos, escuchamos la voz, ¿vale? El tiempo y el espacio son limitados. Quiero decir, nosotros, por ejemplo, durante una mañana tenemos que ver pacientes, llamar a familiares, escribir la historia clínica, hablar con otros profesionales. Bueno, nosotros es verdad que nuestras jornadas de trabajo se cambiaron por completo, ¿no? Pero hay un tiempo y un espacio limitado. No podemos estar todo el día, todo el tiempo hablando con familiares y pacientes. No se puede controlar el flujo de llamadas. Aquí hemos llegado a tener muchísimas llamadas al día, muchísimas. Y por supuesto que favorece esos sentimientos hostiles, de rabia. El familiar muchas veces se siente solo, es que no me has llamado para informarme de mi hija, con toda la razón del mundo. Vale. Entonces, os pongo ahí como 4 ideas básicas que quiero que os quedéis en este ratito de charla. Importantísimo en la comunicación telefónica, la sonrisa. La sonrisa se oye, no lo vemos, pero se percibe. La voz, el silencio y, por supuesto, el lenguaje. Os pongo ahí la sonrisa. Comunica un tono cordial, amable, cariñoso. Es verdad que en este contexto en el que estamos todos, yo creo que todos somos personas como muy compasivas y personas como muy amables en el trato con el otro. Comunica una actitud de apertura, de ayuda, ¿no? Cuéntame, estoy aquí para ti. Tengo este rato para que me puedas contar lo que necesites, ¿no? Que yo te voy a escuchar. Se nota cuando llamamos a alguien y estamos como con cara ahí de cansado, de a ver qué me dice ahora esta persona, qué rollo, me da pereza. Eso se nota. La sonrisa favorece la comunicación. Si tú me sonríes, yo ya voy de otra manera. ¿Vale? Y os ponía ahí, la sonrisa se oye por teléfono. Hay que ser, y encima en estos momentos, siempre hay que ser amable, hay que ser compasivo y hay que ser cariñoso. Yo soy de las que cree que tiene que ser así. Pero en estos momentos de pandemia, personas que lo están pasando muy mal, que llevan sin ver a su familiar muchísimos días y que a lo mejor no lo vuelven a ver en su vida. Nosotros aquí llegamos a tener cadáveres, literalmente, que no entraban en los dispositivos que montaron. Había muchísimas muertes. Imaginaos un familiar que no sabe dónde está su padre. Tremendo, ¿no? Entonces, hay que cuidar muchísimo esa calidad humana que todos tenéis. El silencio, importante, sostenerlo. Cuando nos llamamos a alguien y se emociona muchísimo, llora, ¿no? Esas pausas ante el llanto, hay que sostenerlo, hay que estar ahí, ¿no? Veo que te emocionas, esto que me cuentas te ha emocionado, o incluso sin decir nada y sostengo el silencio. Hay tipos de silencio, hay silencios incómodos, silencios, bueno, eso ya lo percibís, ¿no? Yo creo que todo el mundo es consciente cuando habla por teléfono, cuando el silencio es incómodo, cuando el silencio es reflexivo, ¿vale? Y sirve sobre todo para subrayar y escuchar al otro. Cuando yo estoy en silencio, estoy completamente escuchándote a ti. El lenguaje. Por favor, evitar, que yo creo que esto no lo hacéis, el imposible. Esto no, ¿no? Expresiones agresivas como en absoluto. Frases de relleno, bueno, tenga paciencia. No, en este contexto yo creo que hay que ser muy asertivos, ¿vale? Muy, como insisto, muy amable, muy cercano, pero tratando de que esto de tenga paciencia, no se preocupe, esto es consuelo para mí,
para Cristina, que está agobiada porque te estoy llamando y tú lo estás pasando mal. Pero a lo mejor esto en este momento no tiene ningún sentido. Quizás le puedo decir, entiendo perfectamente lo angustioso que es esta situación. Vamos a intentar que pueda venir a verle, vamos a intentar que se pueda comunicar con él. Vale. Por supuesto, evitar tecnicismos. No somos médicos y si los hay, da igual. No somos psicólogos, no somos nada. Somos personas que estamos ayudando a los otros. Y yo creo que hay que ser lo más humanos, lo más sencillo, humilde posible. Preguntas abiertas y frases cortas y concretas. Son personas que están sufriendo muchísimo. Si nos enrollamos, les perdemos. ¿Vale? Lenguaje muy claro, sencillo, frases cortas y concretas. Sobre todo cuando yo tengo que informar al otro de algo y si yo estoy escuchando ese sufrimiento, hago una devolución corta. Comprendo perfectamente tu dolor. Y ya está. No podemos cambiar el dolor, pero podemos acompañar y estar con su dolor. La voz, que hablábamos antes, el elemento básico de la comunicación telefónica, un tono cálido, seguro, tranquilo, pausado, articular bien, que nos entiendan. Evitar, por supuesto, los gritos, los susurros y ir en esa sintonía, en ese baile con el otro, con el que estoy hablando por teléfono, ¿no? Y si observo al otro muy alterado, que me grita, que está súper enfadado, yo bajo más mi voz. De acuerdo, entiendo perfectamente tu enfado, vamos a ver si podemos hacer algo. No me voy a poner a su nivel a gritarle ni a defenderme. ¿Qué se cree usted? No sé qué. No, no nos lleva a ningún sitio. ¿Vale? Entonces, os pongo ahí actitudes que favorecen en esa coordinación telefónica, por supuesto, la acogida, ¿no? Transmitir, a mí esto me parece fundamental, transmitir disponibilidad. Estoy aquí para lo que necesites. Tolerancia. Tranquilidad, están pasándolo mal, hay que ser pacientes, hay que estar ahí sosteniendo el dolor. Ser creativos. Nosotros, por ejemplo, aquí en el hospital, nos donaron unas tablets, no tengo aquí ninguna, unas tablets, y lo que hacíamos era, veíamos al paciente COVID con la tablet, llamábamos a su familia y se lo poníamos, para que por lo menos pudieran tener ese diálogo. Y si el paciente estaba muy malito, le decíamos a la familia, ¿queréis verle por teléfono, por vídeo, por el iPad? Porque está muy malito. Y mucha gente te decía, quiero verle, porque no puedo venir a estar con él físicamente y necesito estar con él, aunque sea que le pueda yo decir algunas palabras de cariño. Y ahí fuimos muy creativos. Propusimos que quien quisiera, la familia podía escribir una carta a la persona que estuviera ingresada y hemos recibido cartas de nietos, de padres, de hijos, de hermanos y nosotros nos poníamos el disfraz, el EPI, el traje para entrar y se lo leíamos a la persona, aunque la persona estuviera con bajo nivel de conciencia. Me da igual, tiene que escuchar las palabras de su gente para que su gente se sienta partícipe de esto. Y ahí fuimos muy creativos, ya os digo, hicimos lo de las cartas, hicimos lo de la videollamada, me acuerdo una mujer joven que sus hijos dibujaron unos dibujos y se los pegamos todos por la habitación. Al final hay que sacar la parte humana de cada uno de nosotros, que la tenemos, ¿vale? Por supuesto, el máximo de respeto, el sufrimiento es una experiencia única de cada ser humano y por tanto hay que respetar al máximo las emociones del otro, ¿vale? Y os pongo ahí actitudes que dificultan esta relación telefónica. Por supuesto, el egocentrismo no nos lleva a ningún sitio. La rigidez, en esto hay que ser muy flexible, muy, muy flexible. Yo he llegado a trabajar fines de semana, he llegado a estar en el hospital más de las 12 de la noche,
hay que ser flexibles porque nos necesitan, ¿vale? Por supuesto, el no juicio, yo no voy a juzgar el dolor de nadie porque, insisto, el dolor es único y es totalmente respetable. No ponernos a la defensiva. Si alguien nos grita, nos insulta, para un poco y date cuenta de que están sufriendo tanto que no pueden regular esa emoción y te están dirigiendo palabras de enfado contra ti, pero que no es contra ti, es contra la situación que están viviendo. Entonces, esto digamos que es la estructura general de una atención telefónica. Recordad la sonrisa, el lenguaje, el tono, el lenguaje, la sonrisa, el tono, a ver que se me olvida una, la voz, eso es, ¿vale? Y ahora os voy a poner un ejemplo de cómo hacemos en este contexto de COVID la atención telefónica, ¿vale? Entonces, si tenemos que informar a un familiar o llamar a un familiar, me da igual, ¿vale? Primeramente nos presentamos. Buenos días, soy Cristina Rocamora, te llamo del Servicio de Psicología del Hospital de la Paz de Madrid. Preguntaba por el familiar de Pepe. Es importante, fundamental, sobre todo aquí en España, no sé allí cómo estaréis, para la protección de datos, que sepamos que con la persona que estamos hablando es con la persona que queremos hablar. Que parece algo tonto, pero a veces ha pasado que hemos hablado con alguien, hemos marcado mal el teléfono y se quedan que mi hermano está en el hospital y te das cuenta de que es un error, de que no es él. ¿Vale? Entonces, fundamental que podamos pedir algún dato para asegurarnos. Se está colando un sonido, no sé bien. Eso es, pedir algún dato para que sepamos que la persona con la que estamos hablando y asegurarnos de que es esa persona. Por ejemplo, preguntaba por Pepe González. Sí, soy su mujer. Oye, ¿te importa que me digas cuántos años tiene tu marido? Porque necesito para la protección de datos, para saber que eres tú. Y ya está, algo sencillo, ¿vale? Si conocéis a la persona, por supuesto, es mucho más fácil. Pero bueno, nosotros daros cuenta de que no conocíamos a esa persona de antes. Entonces, era una manera, y lo entienden, lo viven bien, lo entienden perfectamente, ¿vale? El objetivo de la llamada, tener muy claro cuál es el mensaje que queremos emitir. Y si nuestro mensaje es de apoyo emocional, también. Oye, estoy aquí para lo que necesites. Cuéntame, ¿cómo estás? Estoy fatal porque fíjate, mi hermano está ingresado. Bueno, pues vas a tener este espacio, esta escucha conmigo para que podamos hablar de lo que tú quieras y que te sientas escuchado por mí. ¿Vale? Siempre, por favor, un lenguaje sencillo. Esto me parece fundamental. Un tono de voz adecuado, pausado. Vamos al ritmo del otro. Tranquilo. ¿Vale? Repetir las veces que hagan falta el mensaje. Las que hagan falta. Daros cuenta que a veces están deseando que alguien les llame para darle noticias, para que alguien les escuche, para que alguien les apoye. Y a veces están como aturdidos, están muy bloqueados por el miedo. Tranquilidad, las veces que hagan falta. No te preocupes, María, estoy aquí para ayudarte. No te preocupes, no pasa nada porque me preguntes otra vez, que yo encantada de volver a repetírtelo. Pero encantada de verdad, es que lo estoy de verdad. Es genuino, ¿sabes? Es una emoción genuina, es que no me importa estar aquí para ti, no me importa repetirlo las veces que hagan falta. Asegurarnos de que comprenden el mensaje, de que lo que yo le devuelvo, en lo que yo estoy, en esa comunicación, me está entendiendo. ¿Has entendido de lo que estamos hablando? ¿Quieres que lo volvamos a repetir de nuevo? Entonces, a veces el familiar más directo está muy angustiado por la situación y no entiende bien lo que está pasando. Entonces, es importante ahí poder tener, sobre todo cuando estamos informando de algo, en vuestro caso yo creo que es más desde la ayuda, pero bueno, siempre es bueno decir, oye, ¿estás con alguien ahora? En este contexto de confinamiento, ¿tienes algún familiar cerca de casa al que puedas abrazar? Y si es que no, vale, es que no.
¿Cómo crees que te puede ayudar ahora que estamos en distancia? ¿Qué necesitas para sentir ese abrazo? ¿Puedes abrazarte tú misma? ¿Puedes darte esa caricia para ti? ¿Puedes simplemente estar en silencio y poder acariciar tus manos fuertemente? Buscar, ser creativos. Las personas que están solas lo pasan francamente mal en el confinamiento. Hay que buscar recursos propios de la propia persona, que se puedan abrazar, que se puedan acariciar, que se puedan sentir. Y el cierre de la conversación, ¿no? Si la persona está llorando, está angustiado, validar su sufrimiento. Entiendo perfectamente por lo que estás pasando. La respuesta empática en este contexto de pandemia. Le llamaremos mañana para comentarle de nuevo cómo está, para interesarme de cómo se encuentra, de lo que sea. ¿Vale? Para terminar, os traigo un ejemplo de llamada telefónica compleja. Por ejemplo, dar malas noticias, ¿no? Yo me he visto en situaciones muy duras en las que familiares que iba llamando todos los días para ver cómo se encontraban, y recuerdo un caso concreto de un hombre que estuvo ingresado en planta, bajó a la UCI, a la unidad de cuidados intensivos, y estuvo en la UCI unos 60 días, intubado, bueno, imaginaos, ¿no? Un tremendo. Y recuerdo el día en que su mujer me preguntaba, Cristina, ¿tú crees que saldrá de esta? Y ahí tengo que ser sincera. Y le dije, María Jesús, yo le veo peor que la semana pasada. Siento que está agotado tu marido y que los médicos hacen todo lo posible, pero le veo cada vez que se apaga cada vez más. Y es tremendamente duro tener que informar a un familiar de esto cuando lleva 60 días luchando por su vida y la familia lo agradece. Esta mujer pudo venir a despedirse porque él falleció ya en mayo y ya estábamos un poquito mejor. Ella agradeció profundamente la sinceridad de todo el equipo, de poder haber hablado de cómo su marido se estaba yendo, se estaba muriendo, y le sirvió muchísimo. Ella era muy creyente, rezaba a diario, bueno, yo creo que era una mujer con muchísimos recursos y le ayudó a poder estar ahí apoyando a su marido desde la distancia a través de nosotros, pero hay que estar ahí cuando damos malas noticias, ¿no? Y hay que, como os pongo aquí, hay que escuchar de forma activa, la escucha activa y validar las emociones. Me imagino lo duro que es para ti recibir esta información. Como os decía antes, intentar que el familiar esté acompañado, sobre todo cuando son conversaciones difíciles, ¿vale? Y en situación de preexitus, de final de vida, nosotros, ya os digo, al final sí podían venir a despedirse a través de una carta, enviaban hasta canciones, una videollamada, ¿vale? Y os pongo ahí, ¿cómo ayudarme a vivir este momento? Y con esto ya os doy la palabra a vosotros. Yo os pongo ahí, trabajo en equipo. Para mí, lo que más me ha ayudado en estos 3-4 meses de auténtico caos en el hospital, lo que más me ha ayudado han sido mi equipo de trabajo, mis compañeros, sin lugar a dudas. Por supuesto mi familia, por supuesto mi pareja, lo que sea, pero el trabajo en equipo, el estar acompañada por mis compañeros que son como mi familia, en este momento tan difícil, ha sido mi salvación. Posibilidad de hablar con otros compañeros sobre lo ocurrido. Ostras, es que acabo de ver un caso y le veo muy malito y no nos va a dar tiempo a que venga la familia y te angustia porque son personas que entran un día por la puerta de urgencias y al día siguiente se están muriendo. Y te angustia porque eres persona, por mucho que seamos psicólogos, seamos religiosos, seamos médicos, seamos enfermeros, somos humanos. Entonces, es importantísimo poder compartir con los míos, oye, es que esto me angustia, es que esto me entristece tanto. Por favor, no saturarse con las noticias sobre el COVID,
Yo recuerdo al principio, en marzo, que estaba todos los días en la televisión, además yo estuve de baja un tiempo por este tema, todos los días viendo las noticias en casa y dije, se acabó, porque no podía estar, por un lado, en el hospital, por otro lado, en casa viendo, es que era el único tema, parecía que el mundo entero se había parado y que solo existía esto. Y existen más cosas, ¿vale? Atención plena, daros cuenta de qué emociones surgen en vuestro interior y poder expresarlas en entornos de seguridad, con vuestros compañeros, con vuestros hermanos, en vuestras reuniones. ¿Vale? Os ponía ahí, a mí lo que más me ha ayudado han sido momentos libres en domicilio, hacer deporte en casa, leer, estar en contacto con la familia y amigos de otra manera. Pues mira, veo aquí gente mayor que, igual que mi padre es una persona también ya de 76 años y se maneja estupendamente con esto, con el ordenador, y a mí me asombra, la verdad, me genera mucha admiración porque creo que todos hemos aprendido a utilizar esto y no está nada mal, ¿no? Estamos en contacto, fijaos, desde España hasta Chile, ¿no? Que es una pasada. Cuidaros mucho el sueño, desconectar la televisión, no estar con el teléfono antes de dormir, cuidar la alimentación y, por supuesto, estrategias de autocuidado que todos tenéis, pues cocinar, darme un baño, escuchar música, leer un libro, ver una serie de televisión, rezar, lo que sea que te ayude. Entonces, si os parece, para daros espacio estos 20 minutos que quedan, no sé si... Darme un segundo, ¿eh? Bueno, muchas gracias, como veis ahí. Aquí está. Voy a dejar de compartiros pantalla. El PowerPoint lo podéis tener, ¿vale? Yo os lo envío sin ningún problema, porque creo que es una información que podéis tener presente y acudir a ella cada vez que, a ver cómo era esto, ¿no? Que eran muy bien, que eran esas palabras clave, ¿no? Esto de la voz, del tono, de la sonrisa, del lenguaje, ¿qué era esto, no? ¿Cómo se hacía esto? Entonces, os lo mandamos, ¿vale? Sin ningún problema. Pero ahora sí que me gustaría escuchar dificultades. ¿Qué os estáis encontrando vosotros ahora en Chile desde vuestra labor asistencial? ¿Qué dificultades estáis encontrando en eso? En esa relación de ayuda con el otro. Entonces, si queréis, quien quiera hablar, en su recuadradito de pantalla, arriba a la derecha, como veis, pone reabrir micrófonos o algo así pone. Entonces, quien quiera hablar, que le pinche y le damos pie. También alguien puede levantar la mano. Eso es, como alguien puede escribirlo en el chat y vamos revisándolo para atender sus preguntas. Entonces queda abierto el micrófono para quien quiera compartir, preguntar. Decían por ahí que se escuchaba entrecortado. ¿Me habéis escuchado bien? ¿Sí? Sí, muy bien. De acuerdo. ¿Alguna experiencia personal que os haya surgido con alguna persona que habéis tenido que llamar en este momento de confinamiento? Sí. Don Celestino está levantando la mano. Adelante. Don Celestino, tiene que conectar su micrófono. Abajo a la izquierda. Correcto. Perdón. Muy bien, muy bien. Bueno, muy buenos días. Saludarla primero. Buenas. Ahí estás. La intervención de ustedes ha sido, y bueno, aunque aquí la charla está centrada en esa intervención telefónica, pero una vez que termina la relación directa con el paciente, sea porque fallece, sea porque sale de la hospitalización, ¿hay alguna conexión más? ¿Ustedes tienen algún otro equipo que lo continúa? ¿Cómo es el asunto? ¿O es una intervención solamente puntual? No, nosotros, muy buena pregunta, Celestino. Nosotros en el momento, digamos, agudo de la pandemia, seguíamos en esa atención al duelo de la que tú estás hablando, Celestino, y es verdad que ahora en España han habilitado equipos específicos de psicólogos
para personas que han pasado este duelo por COVID. Quiero decir, en un primer momento lo hacíamos todos nosotros, imaginaos, era muchísima gente, muchísimas llamadas de personas hospitalizadas, como dice Celestino, de personas que ya estaban dadas de alta, o incluso personas que, a lo mejor, yo tengo hasta casos de personas que ingresaban, su mujer había fallecido por COVID, ellos estaban ingresados por COVID, iban a casa y no había funeral, no había entierro, no sabían dónde estaba el cuerpo. Quiero decir, no solamente que tú pases la enfermedad, que es durísimo, no solamente que tu mujer muera en casa, que es tremendamente duro, sino que encima no puedes velarla, no puedes hacer el rito, en este caso religioso, de la muerte cultural nuestro de España, ¿no? y de muchas personas. Entonces, por supuesto que estábamos luego, Celestina, efectivamente, con llamadas telefónicas, atendiendo al duelo a esas personas. Y ahora, afortunadamente, tenemos equipos especializados que están asumiendo todo eso, porque no podíamos con todo. Así que, muy buena. Se me cortó porque la pregunta era más... Tiene otra segunda. Adelante. ¿Cuál fue la relación en este momento que ustedes vivieron tan intenso con los capellanes, es decir, con los sacerdotes, por hablar de los sacerdotes católicos, no tanto de los judíos o musulmanes, y también un poco si usted tiene alguna percepción de cómo han quedado marcados, por hablar de alguna manera, los sacerdotes que estuvieron ahí en esa situación tan tensa? Los sacerdotes trabajaban como nosotros o más. Nosotros aquí en el hospital hacían turnos de 24 horas y se ponían el EPI como nosotros. O sea, quiero decir, que trabajaban 100% como nosotros, como siempre, y en este momento siguen trabajando, siguen yendo a esas habitaciones, van vestidos de hospital, van vestidos con nuestro pijama blanco, ¿vale? Eso sí, antes iban con su prenda y con una bata, por seguridad tienen que vestirse de pijama del uniforme que tenemos aquí, pero ellos siguen trabajando y siguen acompañando a esas personas, sí. La verdad que han hecho un trabajo excepcional, sí. Cristina, te leo una pregunta del chat, dice que hablaste de preguntas abiertas. Si podrías ayudar con ejemplos de este tipo de preguntas y esto en contraste con preguntas cerradas. A ver, hablo de preguntas abiertas. Creo que puedo ayudar a que Cristina dé ejemplos de este tipo de preguntas Claro, cuando tú llamas a alguien y le preguntas ¿en qué le puedo ayudar? Es una pregunta abierta. Si tú le preguntas, una pregunta cerrada sería ¿le puedo ayudar en relación a lo que está viviendo su marido? Y ya vas acotando. Porque a lo mejor no es solamente que le puedas ayudar con lo que está viviendo con su marido, sino que puedes ayudarle con su experiencia personal, con su familia, si ella ha pasado o no por la pandemia. O sea, abrir el foco de la pregunta. ¿Cómo puedo ayudar? Y que sea la persona quien decida y quien te vaya contando en qué le puedes ayudar. Cuando digo preguntas abiertas me refiero a eso, a ser capaces de abrir mucho la ventana. Oye, cuéntame lo que quieras, que yo voy a estar aquí para escucharte y para acompañarte, ¿no? En este camino. Sin que yo como Cristina, como terapeuta, vaya marcando el camino. No, yo no soy la que marca el camino. Eres tú el que va un poco marcando ese camino. El diácono Porfirio ha escrito también en el chat y Sara Pérez pidió la palabra. Les doy la palabra a ambos. No sé si Porfirio quiere plantearlo y a Sara, por supuesto, que la pidió. Bueno, no sé si me da la posibilidad de comentar a propósito de lo que recién estaba diciendo Cristina, de las preguntas abiertas y cerradas. Me tocó acompañar a una agente pastoral a la que yo acompañé en formación durante mucho tiempo, todo el proceso que significó que su esposo estaba grave y murió finalmente. Para mí ha sido muy duro, porque ella, siendo una persona formada y haciendo un proceso de compromiso, de fe,
ha puesto en duda toda su fe en esta experiencia de perder a su compañero. Y es súper duro, en el fondo, cómo ella hace este proceso de abandono, de tristeza y de duda de fe. Porque en el fondo su pregunta es: no recé suficiente, no hice mi fe no fue suficiente, no pude ayudar efectivamente a mi compañero que partió. Y bueno, a propósito de las preguntas, como decía Cristina, cerradas y abiertas, en esta semana, la semana pasada, le pregunto: ¿en qué te puedo ayudar? Y me dice: de la clínica me están cobrando una millonada, yo tuve que volver a trabajar, tengo un trabajo que tengo una remuneración que es bastante básica, y no sé qué hacer, y estoy con este problema de tener que pagar una cuenta de hospital enorme, y ahí me quedé. Y ahora estoy así como, o sea, lo que tú decías, digamos, moviendo redes, viendo cómo poder ayudarla. Entonces, me doy cuenta de la importancia de lo que tú estás diciendo, Cristina, en el sentido de cuando claro, yo durante todas las semanas anteriores estuve haciendo preguntas que tenían que ver con asuntos puntuales, pero me abro a una pregunta abierta y se me viene un tsunami encima, porque claro, o sea, económicamente no creo que podamos ayudarla, pero ahí estoy pensando y buscando ayuda para poder ver el tema, porque me imagino que aquí hay un tema también jurídico. Entonces, eso, Pues comentar. mira, Sara, empiezo por lo último, ¿vale? Es verdad que nuestra sanidad es pública, entonces eso es una gran diferencia, ¿sabes? Porque sin lugar a dudas el deber tantísimo dinero es un extra de sufrimiento. Sí. Y nosotros como ayudadores, como acompañantes, podemos buscar recursos, ¿no? Mover un montón de cosas como estás haciendo, Sara, buscando ayudas para esta persona. Pero en el fondo no somos, digamos, no podemos olvidar que somos humanos. No podemos con todo. Entonces yo creo que nuestra labor como personas de ayuda, estar ahí, por supuesto, buscar todos los recursos que podamos, enterarnos de alguna ayuda, de no sé qué, pero sabiendo que también tenemos nuestros límites y no podemos solucionar todos los problemas del otro, ¿sabes? Entonces, empezando por ahí, ¿no? Yo te entiendo que es una persona a la que admiras, a la que, ¿no? A la que tienes aprecio y te duele que esté sufriendo con ese tema económico, además de con la pérdida, además de con el problema que tiene ahora en su fe, ¿no? Como que son muchísimas diferentes esferas de sufrimiento que se van sumando. También deciros que el tema de la fe, en estas pandemias, en estas situaciones de crisis, es relativamente frecuente, entre comillas, ¿vale? Normalmente la gente, las personas católicas, creyentes, digamos que desde el enfado a veces, lo más cercano que tienen es esa fe, ¿sabes? Y luego eso normalmente se va calmando, porque nadie elige la muerte de nadie. Quiero decir, este virus me puede pillar a mí, le puede coger a un niño, le puede coger a una persona admirable, y eso no lo elige Dios, no lo elige nadie. Entonces yo creo que esa dificultad en la fe tiene mucho que ver con ese enfado humano de me han quitado a mi marido, el virus se ha llevado a mi marido y me enfado con Dios, me enfado con mi fe, y estoy segura de que eso se va a ir calmando. ¿Sabes, Sara? Porque es una primera reacción como muy impulsiva de me enfado con alguien y lo más cercano que tengo es mi fe. Y estoy segura de que ella va a ir poco a poco perdonando eso, porque nadie es culpable de que su marido se haya ido. Nadie es culpable. Muchas gracias, Sara. Gracias a ti. Marcelo, no te escuchamos.
Que hay varias preguntas en el chat, Cristina, de acuerdo, lánzame. Del padre Jorge Merino. Voy a silenciar otra que... Vale. Sí, cuénteme. Ya. Dice, gracias, una pregunta. ¿Pensaron alguna vez en hacer la atención por videollamada en vez de solo por teléfono? Voy a leer varias y después tú vale. puedes... De acuerdo. Una. La comunicación más delicada y difícil es cuando nos toca comunicar el fallecimiento de la persona. ¿Cómo hacerlo? Luego, ¿qué tiempo se aconseja para contactar a la familia para este acompañamiento virtual luego de la muerte de un ser querido? Pues, ¿hay una más? No sé si venga, leo a ver si luego no me voy a acordar, Marcelo. No, vamos con esa y luego Que tú confías mucho en mi memoria, pero estamos justicos. Mira, sí, nosotros lo más rápido fue el teléfono. Y ya os digo que nos donaron esas tablets y pudimos hacer esas videollamadas con la familia, y nosotros actualmente nuestras consultas va por videollamada. Nosotros aquí en consulta, cuando viene una persona, no hablo de COVID, hablo en general, a una consulta de psicología, lo hacemos a través de la cámara, para que no vengan al hospital, ¿vale? Para evitar que vengan al hospital, aunque no estemos en situación ya de confinamiento. Estamos con normas muy rígidas. Daros cuenta que hay mucho miedo a un rebrote. Entonces, es verdad que empezamos por teléfono y por supuesto que todo lo demás ha sido a través de videollamada. Respecto a cuánto tiempo llamar a un familiar después de la pérdida, depende. Normalmente las guías y los expertos hablan de cuando surge el fallecimiento, llamar a los 5 o 7 días. Yo aquí soy bastante genuina y lo que sienta es lo que hago. Es decir, si ha sido una familia a la que he acompañado a diario por teléfono o por videollamada, si ha sido una familia en la que he tenido mucho contacto, he tenido mucho vínculo y fallece su familiar un día, a lo mejor no espero hasta 5 o 7 días. A lo mejor en un par de días les llamo, oye, ¿cómo estáis? Sé que es muy reciente, hablaremos en unos días más adelante, pero... Entonces yo creo que vosotros mismos podéis notar cuándo llamar y cuándo no. Ya os digo, normalmente hablan de 5 a 7 días de esa llamada. ¿Cómo se comunica el fallecimiento de...? Claro, esa yo creo que es la pregunta del millón, muy buena pregunta. Esa es la intervención que a mí personalmente me cuesta más en cuanto a que me coloca en la vulnerabilidad del ser humano, ¿no? Te estoy comunicando esto, pero es que podría ser mi familia, podría ser mi hermano, podría ser... Entonces ahí, como hablábamos antes, cuando hablábamos de esas llamadas complejas en el PowerPoint, de alguna forma, en primer lugar, preguntarle, oye, ¿te encuentras con alguien cerca ahora en este momento? ¿Está algún familiar contigo presente? Si es así, ponen manos libres, o si estamos en una videollamada, perfecto, pues nos sentamos con ellos, ¿sabes? Que estén sentados en una postura que te dé cierta calma, no que estén, imaginaos, no que estén en un supermercado, cuidar mucho el contexto, y más en una situación de pandemia. Si están en casa, si están en su tal, pues cuidar todo eso, ¿vale? Y decirlo de una manera muy amable y incluso, oye, siento muchísimo decirte esto, pero nos acaban de comunicar el fallecimiento de tu marido y lamento profundamente lo que ha pasado. O sea, siendo como sois, muy humanos ¿no? Y dando ese, oye, me da mucha rabia tener que decirte esto y siento muchísimo tener que decirte esto, pero nos acaban de informar de que tu marido ha muerto. Y escuchar, ¿no? Y la persona que llore, pero ¿cómo ha sido esto? ¿Pero cómo es posible? Y estoy ahí, y a lo mejor no hace falta decir nada, sino que me vea, se muestre presente al teléfono. Imagino lo mal que lo estás pasando, ¿no? Siento tanto que esta noticia haya llegado y estar ahí, ¿no? Sin solucionar nada. Es que no podemos solucionar nada, no podemos, ¿sabes? No podemos cambiar este virus. Tenemos que aprender un poco a sostener esa vivencia, ¿no? ese llanto desgarrador, esa rabia, y estamos ahí con ellos, ¿no? Y estoy contigo y te escucho y te valido. O que
es tremendo, ¿no? Lo que estás pasando, ¿no? Y estar ahí con el otro. Yo creo que la clave ahí está estamos muy entrenados, yo creo todos, a solucionar las cosas, en dar soluciones, ¿no? Y Sara antes lo decía, estoy buscando un montón de recursos para salvar a esta amiga mía, ¿no? Y está bien buscar recursos, pero teniendo en cuenta que somos acompañantes, somos personas que sostenemos el dolor. No podemos cambiar ese dolor. Podemos dar de la mano a ese dolor y caminar con esa persona, con ese dolor, pero el dolor va a estar ahí porque la muerte de una persona importante genera sufrimiento. Y quien diga lo contrario no ha perdido a nadie en su vida, ¿no? Y un duelo se sufre y un duelo duele y un duelo hay que llorarle, hay que sentirse mal, pero si encima tengo a alguien al lado que me escuche, tengo a alguien al lado que me coge el teléfono, me ve en una pantalla y me dice, ok, estás sufriendo, pero estoy contigo y estoy aquí para que me cuentes lo que necesites, que yo te escuche. Digamos que esa es la parte más difícil, Marcelo, ¿vale? La de comunicar malas noticias es la parte que yo creo que a todos nos cuesta un poco más porque aparecen emociones de tristeza, emociones de rabia, de desolación y yo creo que está bien también darme cuenta de que esto me duele a mí también como Cristina, como persona que te está acompañando todas estas semanas y finalmente tu marido después de 60 días en la UBI muere. Entonces, yo ahí saco como la parte más humana, ¿no? Y lamento mucho decirte esto, pero ha muerto. Hay un par de preguntas de Andrea y Nidia. No sé si quieren plantearla a ustedes mismas. ¿De acuerdo? Hola, Cristina. Primero agradecer toda tu entrega, todo tu amor que has puesto en todos estos meses, tu cansancio. Gracias por todas esas personas que has acompañado, porque realmente yo creo que ha marcado una gran diferencia en todo ese sufrimiento de esas personas que no han podido estar al lado de sus familiares en los momentos que han fallecido. Así que muchas gracias. Quería preguntarte, porque se viene de todas maneras un problema de salud mental gigantesco post-pandemia. Si bien acá estamos como más acompañantes de la parte más espiritual, etcétera, tenemos como en el fondo la inquietud de cómo prepararnos, más bien estructuralmente, para poder acompañar ese estrés postraumático, ¿no? Después de la pandemia. Esa era mi pregunta. Y muy buena pregunta, Andrea. Claro, en este momento que vosotros estáis en la situación de crisis, digamos, como que no te paras a pensar, ¿no? Imagino que estaréis ahí en ese modo de ayudar, y uno muchas veces se queda en este plano, ¿no? Y no baja el corazón y se pregunta, oye, ¿cómo estoy hoy? ¿Cómo me siento hoy? Después de haber visto a 5, 10 personas, 20 que están sufriendo. Entonces, yo creo que la primera clave para poder cuidarnos en este momento es bajar al corazón, de vez en cuando, al día. No quedarnos tanto en el plano de voy a ayudarte, venga, vamos a pensar juntas cómo puedo hablar con tu familiar, en qué te puedo ayudar. Bajar un poco al plano del corazón y decir, ostras, es que hoy estoy más preocupada y no, hoy estoy más triste y a lo mejor hoy tengo que hablar con mi compañera y decirle, oye, hoy no me encuentro bien. Y eso forma parte del autocuidado. Por eso yo os hablaba del trabajo en equipo. Y no pasa nada porque haya momentos en los que no puedas seguir acompañando, porque somos personas. Y si no, pasa lo que tú dices, Andrea. Si no, nos sobrecargamos, nos quemamos, nos irritamos, no dormimos. Y tenemos que estar ahí para ayudar. Y la ayuda lleva sí o sí consigo el poder cuidarme y el poder darme cuenta de cómo estoy hoy. Y si hoy, por lo que sea, no estoy bien, no pasa nada. Le digo a mi compañero, a mi compañera, hoy creo que no voy a poder acompañar a tanta gente, no me encuentro bien. Y es una forma de cuidarte. Otra forma de cuidarte sería, por ejemplo, nosotros aquí hacíamos turnos de mañana y de tarde, cuando siempre hemos trabajado por la mañana, siempre, toda la vida. Yo los años que llevo aquí trabajando, el horario siempre es de 8 a 3:30, siempre. Hicimos turnos por la mañana, como os digo, por la mañana y por la tarde.
Y yo ahí me cuidé, yo dormía fatal, lo que os decía, llegaba súper cansada, pero muy activada aquí, en este plano, muy activada aquí, y dormía muy mal, y coordinamos el equipo, las personas que necesitábamos descansar más por las mañanas, veníamos por las tardes, y yo lo agradecía. Aunque, me levantaba tarde, venía y ya me acostaba, ¿no? Era como, vivías para esto, pero es que todo el mundo vivía para esto. Entonces, para mí una fuente de cuidado era, ok, me acuesto con la tranquilidad de que mañana no madrugo, con la tranquilidad de que entro por la tarde al trabajo. Y a mí eso me daba una paz, ¿no? Que forma una parte de estrategia de autocuidado de no venir con 2 horas en el cuerpo de descanso, que eso era agotador, ¿no? Yo llegaba días agotada y no me dormía. Entonces, Andrea, en esas pequeñas cosas, para un poco cuidar nuestra salud mental, yo creo que es fundamental el trabajo en equipo, fundamental que os apoyéis, que os cuidéis, que habléis de lo que está pasando, ¿no? Estos foros yo creo que son una maravilla para veros las caras, para veros conectados, ¿no? Y para poder expresar, oye, estoy aquí para ti, ¿no? Y si necesitas que un día esté yo más porque tú no puedes, estoy segura de que al próximo día vas a estar tú más que yo. Vale. No sé si te contesto, Andrea, pero yo creo que es fundamental eso. Vale. Nidian Gómez también puso una pregunta. ¿Aquí la leemos o la dice usted? Dice, ¿cómo acompañar a una mujer que tenía muchos problemas con el esposo y ya en el confinamiento logran tener una mejor convivencia y proyectar incluso la vida? Llega el COVID y el señor muere. Para ella tiempo de desesperanza total. Se pregunta, ¿y Dios dónde está? Claro, esto del confinamiento lleva hilado mucha problemática de pareja. Es decir, personas que a lo mejor viven juntas y han formado una familia que, bueno, más o menos voy sobreviviendo, de repente me confinan. Nosotros aquí de broma decimos que los divorcios han crecido un montón y que la natalidad va a haber un baby boom el año que viene, ¿no? Hay personas como que esto les ha unido más y personas que, ¿no? Han chocado tanto que les ha separado, ¿no? Si encima se suma que es una pareja, como contaba Nidian, ¿no? Una pareja que han tenido problemas, fallece. Desde luego, el duelo, y esto daría para mucho, el cómo yo elabore un duelo tiene que ver también con el vínculo que tenga con el fallecido. Es decir, si mi vínculo es seguro contigo, si nos hemos respetado, nos hemos querido, nos hemos acompañado toda la vida y tú mueres, mi dolor es mi dolor, por supuesto, pero digamos que la probabilidad de que se haga un duelo complejo es mucho menor que si he estado en conflicto contigo todo el tiempo, no hemos sido una pareja de confianza, de respeto, y tú mueres y mi duelo va a ser peor, porque está basado en el vínculo. Y eso lo veíamos mucho aquí también. Personas que fallecían por COVID y había un vínculo sano, un vínculo seguro, que decimos los psicólogos, un vínculo normal, un vínculo de respeto, de confianza. El duelo, con su dolor, con su tristeza, evoluciona mucho mejor que cuando el vínculo con la persona que fallece, como cuenta aquí Nidian, es un vínculo inseguro, un vínculo basado en el conflicto, en la pelea, en los problemas. Entonces, requiere mayor acompañamiento. Nidian requiere estar ahí, requiere escuchar, requiere acompañar. Es un poco cómo acompañarla, escuchando, validando su dolor. Entiendo perfectamente que lo estés pasando mal. Y que te cuente. Olvidaos de una solución mágica, no somos magos, olvidaos de eso. Hay que estar ahí, sostener el dolor, que es lo más difícil. Nos queda tiempo todavía para algunas preguntas o comentarios. Pone ahí Jalvear que la noticia del fallecimiento es un rol del equipo médico, completamente cierto. Nosotros, hubo un momento aquí que lo hacíamos nosotros por dirección médica, bueno, porque pone ahí que tiene una importancia legal, por supuesto. Nosotros en este hospital había tal caos que hubo un momento que nos encargábamos nosotros a petición de ellos, ojo, y por dirección médica, ¿vale? Pero es verdad que, a no ser que sea una situación como estas de pandemia, por supuesto, y que así lo diga la persona indicada, es verdad que nosotros en ese sentido no tenemos que informar de ello.
pero esto no significa que no podamos llamar al día siguiente, o a los 2 días, o a los 3 o a los 5, para preguntarles cómo están, que yo creo que era un poco la pregunta anterior, ¿no? A esto. Pero bueno. Que son fríos. A ver, dice Hugo Ramírez, si quieres la leo, Marcelo. Dice, Cristina, qué bueno lo que has realizado, ya que has tenido empatía con la familia, algo que se nos olvida a algunos, que son fríos y no se dan el tiempo para comprender, sobre todo, cuando son muchos días los que han estado hospitalizados. Te doy las gracias. Creo que el dolor es un proceso complejo, eso es, en el cual la respuesta es de la rabia, que nace del dolor. Creo que es la actitud de que se calla y se acompaña. Creo que es la actitud de que se calla y se acompaña, no se responde sobre las preguntas. Creo que no sea el tiempo. No entiendo bien la pregunta, Eduardo, no sé si la puedes aclarar, no entiendo bien lo que escribes. No sé si está Eduardo por ahí. Sí, es que Venga, estoy viendo que gracias. muchas veces, no, gracias a ti, que muchas veces se trata de responder a las preguntas. En mi experiencia, no creo que se tenga que responder, porque las personas necesitan ese acompañamiento, a veces silencioso, a veces... Correcto, eso es, de Eduardo. estar, solamente estar, Eso porque es. incluso para nosotros curas o religiosos tratamos de, la gente dice, es que estoy enojada con Dios, es que... Y viven esa experiencia del dolor y creo que no es conveniente ni siquiera entrar en el tema de cuestionar. Exacto. No tienes que reforzar tu fe y cosas así, porque no es el momento, simplemente no es el momento. Entonces, Y que, Eduardo, seguramente eso sea un enfado, como hablábamos antes, en el momento, un impulso de me tengo que... O sea, ha pasado una desgracia y lo primero que cojo es la fe, pero a lo mejor lo primero que cojo es al médico, lo primero que cojo, ¿sabes? Y como tú bien dices, hay que escuchar y hay que estar ahí, porque eso se va a ir, digamos, se va a ir diluyendo, se va a ir suavizando. ¿No? yo tuve, en esta semana tuve una experiencia que a mí me dejó descolocado, porque la primera vez que me pasa, que después de un año, me llama una hija de un caballero que falleció y la acompañé, estuve ahí, no le di respuesta a sus preguntas y cosas. Y me llaman para agradecerme por esos momentos, pero que estaba pasando también con toda la pena después de un año y todo. Y yo creo que eso me vino a reforzar esto. A veces nuestro problema de curas o de religiosos es que estamos tan acostumbrados a responder a todo, o a predicar, o a dar consejos, y callamos poco, acompañamos poco. Es decir, la gente a veces no necesita nuestras palabras, necesita nuestro estar. Ahora, por ejemplo, la gente, cuando yo llamo a alguna persona y le contaba a los sacerdotes, tengo miedo de llamar porque la gente se pega al teléfono 1 hora y habla, y habla, y habla, y habla, y habla de lo que ellos están viviendo. Es hermoso por una parte, pero también es complicado, muy complicado para uno. Yo creo que, Eduardo, está bien también dar consejos, que a veces es vuestra labor, ¿no? Y dar vuestra visión de las cosas, pero creo que también está muy bien lo que estás contando. Creo que a veces es importantísimo escuchar al otro y olvidarnos de solucionar, ¿no? Nosotros los psicólogos también estamos como muy entrenados en solucionarte, ¿no? En pues haz esto, haz lo otro. Olvídate de eso. Necesitan como tú dices, Eduardo, necesitan escucha, necesitan presencia, necesitan acompañamiento, nada más. Y como tú dices, es la parte más complicada. Lo fácil es, yo te aconsejo, haz esto, ¿no? Yo te aconsejo, en mi caso, que te des 4 vueltas a la rotonda, que comas bien, que duermas bien, amigo, pero el estar ahí 1 hora, como tú dices, sosteniendo ese dolor, escuchando ese dolor, eso sí que es difícil. Entonces, esa labor, Eduardo, es la que yo os traigo aquí. Eso es. Así que muchas gracias por... Jaime Coiro levantó la mano, así que le damos la... No sé si... Claudia, ¿tú también? Muy bien. Y luego Claudia Chanis. Bueno, muchas gracias, Cristina. Muchas gracias, Cristina. Ha sido muy, muy, muy iluminador tu testimonio. Yo te quiero plantear a propósito del caso que conozco de un hospital clínico de Santiago,
donde el 15% de las personas mayores han rechazado el ventilador mecánico. Entonces, en Chile en general y en Santiago en particular, no existe una buena formación de psicointensivista. Por lo tanto, el criterio inmediato es evaluar interdicción. Entonces, cuando se hace esta evaluación, estas personas, el grueso de ellas, quieren morir en realidad porque están solas, porque llevan 1 mes, 2 meses sin saber de su hijo, porque vienen con un duelo previo, la muerte de esposo, el tema económico. Entonces, se le ha aceptado el deseo de morir a personas que venían con estos duelos previos. Y fíjate que hay un tema ahí con el acompañamiento, que claro, le ponemos el apellido espiritual, pero más que humano, es religioso a veces el nuestro, muy directamente religioso. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos ayudar al acompañamiento de estos duelos previos que hacen que una persona, al ingresar con COVID, lo único que quiera sea morir? Y de hecho, en las videollamadas ahí en ese hospital clínico, el llanto era un llanto sordo. O sea, tenía la voz ahogada la persona porque ya con el ventilador no podía hablar. Y luego nos dicen estas personas que como tú están agotadas, ya no dan más en los lugares sanitarios, dicen, nosotros estamos preocupados de la vida, pero después, ¿quién sostiene la muerte? Tenemos que hacer la posta y dejárselos a otros, porque ya nosotros ya no vemos más a los familiares, ahora son de ustedes. Y nosotros ahí, yo creo que la pregunta de Andrea es muy pertinente, porque tenemos una estructura de conducto regular, de una parroquia territorial, de capellanes asignados que tampoco dan abasto. Entonces eso nos obliga a replantearnos cómo acompañamos a los dolientes pre y post. Eso. Jaime, para eso te diría que necesitamos 2 años de máster. No hay una respuesta sencilla que yo te pueda, ¿no? Hablando de solucionar, yo no te puedo solucionar esta pregunta tan compleja con unas palabras. Tendríamos que sentarnos juntos, ver todos los tipos de duelo, ver cada forma de cada duelo, ver en qué momento es indicado o no una intervención u otra, ¿sabes? Y creo que eso requiere mucha formación muy específica de lo que tú estás hablando, del duelo anticipado que llamamos, del duelo anterior y del duelo posterior. Entonces, te invitaría a estudiar el máster de duelo, que creo que es un máster muy completo, que os va a ayudar a dar mucha perspectiva a todo esto que tú traes. Y desde luego, como algo que se me viene así a la mente, lo fundamental es estar con el otro. Olvídate de qué decirle, es que noten que no están solos, que tú, Jaime, estoy contigo y te estoy escuchando. Y para mí en este momento tú eres importante. Muchas gracias. Claudia. Primero, agradecer mucho esta instancia, agradecer a Cristina. Y quiero rescatar lo que tú has dicho, que me parece que en mi experiencia es vital. El tener un equipo, el trabajar con humildad, el dejarse acompañar y el acompañar. Pero hay una palabra que hoy día me gustaría como profundizar más, que es el sostener, ¿no? Tú hablas mucho de sostener y somos evitativos por naturaleza. Evitativos e intrépidos y rápidos en soluciones, y en soluciones espirituales muchas veces. Entonces, a mí me toca en esta escucha que es un apostolado también personal, de saber los límites personales. Y cuando ya hay un punto en el cual uno tiene que derivar, y ahí está el trabajo interdisciplinario y el equipo. ¿A quién tengo que derivar? ¿Con quién tengo que derivar? Y con este equipo yo sentirme también acogida, abrazada, acompañada, pero sobre todo sostenida, sostener este tiempo, que es un tiempo que es para largo, como dices tú. Yo rescato eso y creo que nos tenemos que ir formando en esta escucha silenciosa. Y a veces no somos nosotros los que tenemos ese silencio. Por lo tanto, queremos que el otro también se llene de nuestros consejos sabios y profundos, y cuando en realidad la persona al final, cuando se siente realmente escuchada, es cuando te dice gracias.
Y a lo mejor ni siquiera te dice gracias, sino que te manda a la punta del cerro porque no le solucionaste. Pero es un tiempo largo y me quedo con eso y te lo quiero agradecer y agradecer también Gracias, Claudia. estas instancias. Muchas, muchas gracias y ánimo para lo que viene, porque ya no son solamente esos 2 años de máster, sino que también hay un doctorado y bueno, y cuánta cosa más que nos queda en este desafío de volver a ser más humanos y a escucharnos con humildad. Gracias. Gracias a ti. Marcelo, no te oímos. Ya estamos sobre la hora, así es que agradecer a todos su presencia y por supuesto, Cristina, agradecerte a ti también habernos acompañado, compartiendo tu experiencia. No sé si quieres decirnos algo al final, ya cerrando la sesión. Pues os diría gracias a todos. Creo que sois un grupo de personas, como decía al inicio, que os dedicáis a esta escucha silenciosa, como lo llamaba la otra compañera. Transmitiros que esto también pasará, que no es para siempre, que ahora estáis en el peor momento. Yo en abril no me podía imaginar estar hoy hablando con vosotros así, porque no teníamos tiempo ni para pararnos ¿no? a dar una charla, no había tiempo para nada. Entonces, tranquilidad, que esto también pasará. Entonces, os mando ahí un mensaje de alivio, de fortaleza, de conexión, estamos todos juntos en esto. Son emociones muy compartidas, ¿no? Os veo y se me remueve el cuerpo de todo lo que hemos vivido estos meses previos y seguimos viviendo. Entonces, manteniendo ahí, como decía Claudia, esa serenidad en equipo, esa conexión en equipo, ese apoyo y sostener, como decía Claudia, en equipo. Y por favor, si te ves sobrecargado, párate un minuto, a ver cómo estás y escucha, como le decía yo a Andrea, escucha tu corazón. ¿Cómo estás ahora? Porque para estar con el otro hay que estar sano de corazón. Y cuando hablo de sano de corazón es estar tranquilo, estar en paz. Si estoy angustiado, no estoy aquí. No estoy aquí con el otro, estoy en otro plano, no estoy desde el corazón. Y nada, agradeceros, ¿no? Veo mucha gratitud, por mi parte también hay mucha gratitud hacia vosotros y encantada de esta conexión con Chile, que me parece increíble, ¿no? Que estemos en Chile y en España a la vez. Esto es la tecnología de hoy en día, ¿no? Que es tremenda. Y un gustazo, Marcelo, a ti también por estar ahí presente y por coordinarlo y por estar aquí. Muchas gracias. Don Alberto, le doy la palabra. Sí. Lo que me llamó la atención, sea en el encuentro de hoy, como en los otros 2 encuentros que hemos hecho con los colegas de Cristina, apareció varias veces, sea en la chat o en las preguntas, cómo acompañar, cómo podemos ayudar. Me parece que fue lo más recurrente que hemos escuchado. Y bueno, a mí me da mucha esperanza saber que hoy éramos 83 personas conectadas y que pidan cómo acompañar, cómo ayudar. Esto dice de un gran compromiso que asegura un gran futuro a nuestra pastoral del duelo, del sufrimiento, de la misericordia, porque en el fondo es un aspecto importante. Habla ya de futuro, si bien nosotros pedimos herramientas para el momento presente, pero en el fondo va consolidando también nuestro camino futuro. Y sobre esto me parece importante y agradezco muchísimo todo el aporte que hemos recibido, agradecer hoy en particular a Cristina por lo que hemos recibido y agradecer a cada uno de ustedes por la participación. Hoy se termina este seminario, pero se termina, digamos, este bloque y vemos bien que es necesario después generar todavía otro momento de escucha, de reflexión, de buscar todavía elementos más que nos puedan ayudar en este acompañar a las personas que sufren. Sean aquellos que están en el sufrimiento de la enfermedad o los que fallecen,
pero sabemos que el dolor más largo son aquellos que se quedan y, como se decía muchas veces, no haber podido acompañar en los últimos instantes a las personas más queridas. Deja un vacío. Uno se siente más pobre por no haber podido ofrecer lo que dentro de su corazón sentía o que había programado también decir, si me encuentro en esta situación, quiero hacer esto y no lo pudo hacer. Entonces, esto exige de parte de nosotros, también con las indicaciones que hemos recibido hoy, una atención particular a partir de la voz, de la llamada, de la atención y digo también de la empatía. La empatía capaz de sufrir con quien sufre y dolernos también con aquellos que se duelen. Porque quien experimenta el dolor sabe participar en el dolor. Y quien en cambio está preocupado, como alguien ya dijo, de buscar las palabras mejores para animar, quedan muy vacías y no llegan al corazón. Así que muchas gracias, Cristina. Gracias a todo el equipo. Nos vamos a ver todavía de nuevo. Gracias a cada uno de ustedes por participar y también les pido que verdaderamente estas 3 jornadas que hicimos sea un compromiso para ir construyendo también un futuro más atento, más misericordioso y capaz también de vivir el dolor con los que sufren. Y ahora le dejaría como último momento la palabra a don Celestino y también para que él como arzobispo y pastor de nuestra diócesis nos dé su saludo y su bendición. Han hablado mucho y han hablado bien, entonces me corresponde ahora el silencio. Hemos hablado tanto de que hay que escuchar y que hay que... Bueno, yo les agradezco su participación, agradezco hoy a Cristina, no sé si es blanca o no es blanca, hoy los blancos en Madrid están saltando sobre qué, y los que somos, yo soy de Pamplona, así que también una pata y también yo soy blanca, Celestino, mi familia todos somos blancos. Felicitaciones. Estamos contentos. Sí. La vida nos da esto, nos da dolores, pero también nos da satisfacciones que tenemos que aprender a recoger y a saborear y a disfrutar, porque si no nos volveríamos indudablemente locos. Y a todos ustedes animarlos a que sigamos. Este es un apostolado hermoso, delicado y diría silencioso. No van a salir, salieron sí a aplaudir ahí a los sanitarios y tal, pero cuando usted está en este apostolado de la escucha, del teléfono, del consolar a alguien que sufre un duelo, no tiene una relevancia social. En Chile están en otra. Si usted coge una cacerola y empieza a pegar y sale por ahí a saltar, es posible, pero con esto no. Y esta es la labor de la Iglesia. Somos levadura en la masa. Somos gente que va haciendo el bien. Y como decía un santo, el bien no hace ruido y el ruido no hace bien. Hay muchos que quieren que metamos ruido. ¿Por qué no habla? ¿Por qué no grita? ¿Por qué no dice? ¿Por qué no sale? Y entre tanto, bueno, benditos todos aquellos, todos ustedes y todos aquellos que están consolando, que están escuchando, que están también rezando y que están ofreciendo parte de su tiempo, parte de su propia vida, porque dar la vida es eso, dar la vida. He venido para que tengan vida, pero eso significa que yo me voy desviviendo. Pongamos así nuestro agradecimiento, nuestra oración por Cristina y pidamos por ella, por su familia, por todos sus seres queridos y pidamos por todas y cada una de sus familias. Todavía estamos con los ecos de la fiesta de la Carmelita, ya celebramos a la Virgen del Carmen, reina y patrona nuestra. Bueno, vamos a pedirle a ella que nos ayude y vamos a pedirle a ella que nos consiga la bendición del Señor. Recémosle juntos. Santa María, Madre de
Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.